Buenos días, muy buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Carol, Nayeli, Aiden, Jorge, Jean Paul. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Hoy día, Emily, también buenos días. Hoy día estamos terminando el ciclo. Ya hoy día dictamos la última clase del curso de filosofía, ya preparados para rendir nuestro tercer examen, nuestra tercera evaluación. Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya entonces, hoy día culminamos la parte de filosofía. No se olviden, ya no se olviden que debemos tener dos vías para ingresar a la Universidad Villarreal. Ya la primera vía que estamos nosotros en estos momentos caminando es la vía del ingreso directo por la pre. ¿Ya? Pero también tenemos un plan B, ¿no es cierto? Que es intentar el ingreso de manera directa a través del examen de admisión. ¿Ya? Y lo que queremos nosotros señalarles es que ustedes están preparados para las dos posibilidades. Ya el ingreso directo, en caso contrario, también ver la posibilidad de admisión. Ya para ambos exámenes, la pre te ha preparado. Bien, hoy día vamos a desarrollar dos temas, ¿no? En filosofía siempre avanzamos dos temas. La ética, ya el problema de la moral, y la antropología filosófica, ya antropología filosófica, problema del hombre. Ya son los dos temas que hoy día vamos a desarrollar. Ya, entonces vamos a compartir el material con el que trabajaremos hoy día. Ya, ahí está el material de ética. Y después veremos un poquito lo que es antropología filosófica, ya antropología filosófica o problema del hombre, ya la antropología filosófica o el problema del hombre. Muy bien, entonces vamos a ver, ya tenemos ya una buena cantidad de alumnos conectados y vamos a iniciar filosofía con el tema ética. Ya a la ética también se le conoce como la filosofía de la moral. Ya a la ética también la conocemos como la filosofía de la moral. Ya, la palabra ética viene del latín ethos, que significa costumbre, y la palabra moral, moras, que significa moral. Ya por si acaso, ética, costumbre, moral, moral. Ya, entonces, miren, no hay que confundir la ética con la moral. Ya, pero primero una breve introducción al tema. ¿Ya? La preocupación por la conducta moral del hombre es muy antigua. Siempre han sido objeto de reflexión
los problemas que afronta el hombre al tener que decidir sus acciones. Al tener que decidir sus acciones. Una cosa, alumnos, es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo debo, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que yo debo hacer. Allí está el conflicto. ¿Qué decisión tomo? ¿Hago lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer? ¿No es cierto? ¿O hago lo que yo debo hacer, lo que responsablemente debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacer esto y no lo otro? ¿Qué fines persiguen mis actos? ¿Dependen de mis actos el sufrimiento y la felicidad? ¿Soy realmente libre y hago lo que yo quiero? ¿O de repente las normas de la sociedad restringen mi libertad? ¿Hasta qué aspecto la sociedad tiene derecho a restringir mi libertad? Estamos ingresando al tema ético. Estamos empezando a reflexionar sobre el fundamento de la moral. Ya, entonces, primero, no hay que confundir la botánica con las plantas. La botánica es la ciencia que estudia a las plantas. No hay que confundir física con materia. La física es la ciencia que estudia la materia. Igual, no hay que confundir ética con moral. La ética es la disciplina filosófica que estudia a la moral. La ética es la disciplina filosófica que estudia a la moral. ¿Estamos de acuerdo? La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia. ¿Es cierto? La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia. El respeto es una norma moral. La solidaridad es una norma de convivencia, es una norma moral. La dignidad es una norma moral. La justicia, la igualdad es una norma moral. Estamos de acuerdo, son normas morales. Ahora, ¿quién estudia los fundamentos de esas normas morales? La ética. La moral dice, hay que ser justos, hay que ser honestos, hay que tener dignidad. No, esto es lo correcto. No, ojo, hay que ser justos, hay que ser honestos, hay que tener dignidad, hay que ser íntegros, hay que cumplir nuestras palabras, lo que decimos hay que cumplirlo, hay que ser íntegros. Ojo, eso son normas morales que rigen nuestras conductas, nuestras acciones. Pero, ¿quién reflexiona sobre los fundamentos de esas normas morales? ¿Quién me dice si efectivamente lo correcto es ser honestos? ¿Por qué es correcto? ¿Por qué ser honestos es lo bueno? ¿Por qué es malo ser corrupto? ¿Quién reflexiona sobre los fundamentos de la moral? Es la ética. La ética estudia la moral. La ética estudia la moral, sus fundamentos. Si decimos que mentir es malo, entonces la ética reflexiona. ¿Por qué afirmamos eso? ¿En qué nos fundamentamos para afirmar que mentir es malo? La mentira, estamos incumpliendo una norma moral. ¿Y quién
reflexiona sobre los fundamentos de la moral, la ética. Y entonces no hay que confundir botánica con plantas. La botánica es la ciencia que estudia las plantas. No hay que confundir ética con moral. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de normas de conducta y convivencia. Si decimos que ser infiel es algo malo, ya he sido infiel a mi pareja, a mi enamorada, no he sido deshonesto, desleal. Si decimos que ser infiel es algo malo, ojo, es una norma moral. Si decimos que ser infiel es algo malo, la ética va a reflexionar sobre los fundamentos o razones en las que nos apoyamos para afirmar ello. La infidelidad es un valor moral que tiene un polo negativo. La infidelidad es un antivalor moral. Ser infiel es malo. Ojo, pero ¿por qué yo voy a aceptar que la infidelidad es algo malo? ¿Por qué? La ética se encarga de reflexionar justamente sobre los fundamentos de la moral. Si decimos esto es malo, la ética reflexiona y trata de encontrar las razones por las cuales se afirma ello. La ética parte de la filosofía que reflexiona sobre los fundamentos de la moral. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas que señalan qué acciones son buenas o malas para una persona o para el conjunto de la sociedad. La moral es un conjunto de normas que señalan qué acciones son buenas o malas para una persona o para el conjunto de la sociedad. ¿Y quién reflexiona sobre estos temas? ¿Quién reflexiona sobre este conjunto de normas? La ética. ¿Quién problematiza sobre la moral? La ética. Tipos de normas. Atención, pregunta fija para el examen final. Existen normas morales y existen normas legales. Ya existen normas morales y existen normas legales. ¿Estamos de acuerdo? Y la idea es no confundir las normas morales con las legales. Mentir, una norma moral. Robar, una norma legal. ¿Estamos de acuerdo? No seas mentiroso, es una norma moral. No robes, es una norma legal. Entonces, las normas morales o legales cumplen un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las normas? Regular nuestras conductas, ejercer un control sobre nuestros actos, logrando así reforzar aquellos comportamientos que permitan una adecuada convivencia social, ¿cierto? En la familia, en todo grupo, siempre debe existir normas, reglas de comportamiento que el grupo tiene que respetar para que haya entendimiento. Pues igual, la sociedad crea normas de convivencia, normas morales y normas legales. El objetivo de estas normas es regular nuestras conductas, ejercer un control sobre nuestros actos, reforzando
aquellos comportamientos que permitan una adecuada convivencia social. Ya, no mientas, ¿no es cierto? No mientas, ya esa es una norma moral. No robes, es una norma legal, ¿no es cierto? Si queremos convivir adecuadamente en sociedad, tenemos que cumplir y respetar estas normas, que son normas de convivencia, ya sean normas morales o normas legales. Miren, una pequeña aclaración, ya diferencias entre las normas morales y las normas legales. Ya diferencia entre las normas morales y las normas legales. Esto lo vamos a explicar brevemente. Si en el examen te preguntan qué tipo de normas aparecieron primero, ya tu respuesta tiene que ser las normas morales. Ya esto puede ser pregunta fija, ¿no? ¿Qué tipo de normas aparecieron primero? Más antiguas son las normas morales, porque las normas morales surgen con la sociedad. Ya las normas morales surgen con la sociedad para que haya entendimiento al vivir en sociedad, en grupo. No mientas, no seas desleal, no seas injusto, no seas egoísta. O sea, normas morales que nacen con la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Hubo un momento en el cual estas normas entraron en crisis. Las normas morales entraron en crisis. ¿Por qué? Porque no ejercían control en el comportamiento de las personas. Las personas las incumplían, ya no las respetaban. Entonces todo el mundo hacía no lo que debía, sino lo que quería hacer. Entraron en crisis las normas morales. ¿Esto que genera? Caos, desgobierno, conflictos. El Estado, ojo, el Estado posteriormente tuvo que crear normas más severas. Ya el Estado tuvo que crear normas más severas para poder controlar el comportamiento de las personas y que exista una adecuada convivencia. El Estado creó las normas legales. El Estado creó las leyes, que son normas más severas que las normas morales. Ya entonces, por favor, ¿quién crea las normas morales? La sociedad. ¿Quién creó las normas legales posteriormente? Las normas legales fueron creadas por el Estado de manera específica, ¿ya? ¿No es cierto? De manera específica, ¿no? El poder, ¿no? El poder judicial, ¿ya? El poder legislativo. No son instituciones que tienen que ver con las normas legales. El poder legislativo, el Congreso crea las leyes. El poder judicial hace que se apliquen y se cumplan estas leyes. Y si las incumples, bueno, hay castigo, ¿ya? Bien, las normas, ojo, hay una pregunta en la práctica, por favor. Hay instituciones del Estado que también no crean normas morales. Por ejemplo, la iglesia es una institución del Estado que también crea normas morales, ¿no es cierto? Pero las normas legales son creadas por una institución en particular, ya por el poder legislativo, ya por el poder judicial. Profe, ¿cómo actúan las normas legales? Las normas legales actúan por coacción. Ojo, el Estado te obliga, te presiona para que las cumplas, sí o sí. Las normas legales actúan por coacción, por obligación. Debes cumplirlas. El Estado te obliga a que las cumplas.
Profe, y las normas morales. ¿Cómo actúan las normas morales? Las normas morales actúan por convencimiento, por convicción. La conciencia me dice que debo cumplir esas normas porque es lo correcto y estoy convencido que es así, por análisis, por entendimiento, no por obligación, no por coacción, sino por entendimiento. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy manejando mi carro, la luz del semáforo cambia de verde a rojo, pues yo me detengo. ¿No? ¿Por qué me detengo? Porque si paso la luz roja, me va a caer una fuerte multa, ¿no? Ahí hay cámaras que están grabando y me van a poner una fuerte multa. Ya por eso es que yo cumplo las normas legales, no las incumplo por el castigo que voy a recibir. El Estado me obliga a cumplir con las normas legales, me guste o no, porque si no, voy a ser castigado. Me va a caer una fuerte multa. Mientras que yo no soy infiel a mi enamorada, ya yo no soy infiel a mi enamorada, estoy en una fiesta con amigos, muchas chicas, yo no le soy infiel. Ojo, yo tengo principios éticos, ¿no? La honestidad, la lealtad. Y esos principios por convicción guían mi conducta. Las normas morales actúan por convicción. La conciencia. Las normas legales actúan por coacción, por obligación. Lo impone el Estado. Cuando incumples una norma legal, el castigo es material, multa, trabajo forzado, cárcel, castración química, en casos extremos, pena de muerte por traición a la patria. ¿No? Esos son los castigos cuando incumples normas legales. Los castigos son materiales, son reales, entre comillas, físicos. Mientras que cuando incumples normas morales, el castigo es subjetivo, remordimientos, culpabilidad, desprecio por parte de la sociedad. ¿No es cierto? Por pasarme la luz roja del semáforo, el castigo, ¿cuál es? La multa, 500 soles. Por ser infiel a mi pareja, ¿cuál es el castigo? El remordimiento, la culpabilidad, el desprecio de la sociedad. Finalmente, para no ahondar en este tema, mira, las normas legales que son creadas por poderes del Estado, ya son creadas por poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial, las normas legales son temporales. Y me explico. Una norma legal vale en un determinado territorio, en un determinado espacio. Por ejemplo, la castración química de repente vale en el Perú, pero no vale en Argentina. Las normas legales son espaciales. Valen en un determinado espacio, en un determinado territorio. En Argentina, en Chile, de repente es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es legal. En el Perú no. Aquí todavía no se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las normas legales son espaciales, valen en un determinado territorio. En Estados Unidos, en ciertos estados hay pena de muerte, en otros estados no hay pena de muerte. No es legal la pena de muerte. También las normas legales son temporales. ¿Por qué? Porque con el tiempo pueden cambiar.
Las normas legales son también temporales, con el tiempo cambian. Hace 80 años, la venta de alcohol estaba prohibida, pena de cárcel. Era algo ilegal. Ahora, la venta de alcohol es algo legal. Las normas legales con el tiempo van cambiando. Antes la mujer no podía votar para las elecciones presidenciales, ahora las mujeres votan. Las normas legales con el tiempo van cambiando, son temporales. Las normas morales son universales, valen para todos y son necesarias, valen siempre y en todo lugar. Mentir es malo, la mentira es una norma moral. No mientas, es una norma moral. Si mientes, no te vas a ir a la cárcel, ¿no es cierto? Ya, no seas infiel. Ya, ojo, por ser infiel no te vas a ir a la cárcel. Son normas morales. Ojo, ser infiel es malo. Mentir es malo. Profe, ser infiel es malo, mentir es malo ¿para quién? Para todos. Los valores morales son universales. Mentir es malo ¿para quién? Para todos. Mentir es malo ¿cuándo? Siempre. Mentir es malo ¿dónde? En todo lugar. Los valores morales son universales y necesarios. No olvides, entonces, normas morales y normas legales. Ya no te olvides. Hemos explicado las diferencias. Las normas morales. Ser infiel es malo. Ser infiel es malo ¿para quién? Para todos. Las normas morales son universales. Ser malo, ser infiel es malo ¿dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? Siempre. Porque las normas morales son necesarias. Se cumplen siempre, en toda época y en todo lugar. Son necesarias. Las normas legales son temporales y espaciales, no son necesarias, porque con el tiempo cambian y depende del espacio donde se aplique. La persona moral. Atención, tercer tema que vamos a revisar. Y vamos a hablar de el inmoral y el amoral. Ya, el inmoral y el amoral. Una cosa es ser inmoral y otra cosa es ser amoral. Ya, para entender este aspecto, revisamos el punto la persona moral. Hasta acá, por favor, alguna consulta, ya, porque esto es pregunta fija para el último examen. ¿Se va entendiendo? Por favor, con toda confianza. ¿Se va entendiendo para continuar? Sí se entiende, profesor. Gracias, 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 Carla, muy amable. Continuamos entonces desarrollando la materia. Ya miren, la persona moral, por ejemplo, un animal no tiene moral. No podemos hablar de moral en animales, porque los animales no actúan libremente, sino son gobernados por el instinto. ¿Estamos de acuerdo? La persona moral tiene una característica, libertad. Los animales no tienen libertad, porque están guiados, gobernados por el instinto.
Un niño de 3 años no es persona moral. Un niño de 3 años no podemos juzgar sus conductas moralmente, porque no es persona moral. ¿Por qué? Una persona que sufre de psicosis, no, que sufre de una enfermedad mental, que está desconectado de la realidad, su lógica ya no funciona, esquizofrenia. Una persona con esquizofrenia no es persona moral. No puedo juzgarla moralmente. ¿Ya? Entonces, eso vamos a analizar inmediatamente. Ya, eso vamos a analizar inmediatamente. Miren, la persona moral es aquella persona que por sus acciones puede ser juzgada moralmente. Solo el hombre puede realizar acciones morales. Quien realiza acciones morales se le llama persona moral. La persona moral tiene 3 características necesarias: conciencia de sí, conciencia moral y libertad. ¿Ya? La persona moral debe tener estas 3 características. ¿Qué cosa es conciencia de sí? Mira, ¿no? Una persona que sufre de sonambulismo, ya, una persona que sufre de sonambulismo es una enfermedad, es como es un trastorno del sueño. El sonámbulo se ha quedado a dormir en la casa de los tíos, ¿no es cierto? Los tíos no saben que sufre de este trastorno del sueño y está durmiendo el sobrino en la sala, en el mueble. A las 2 de la mañana le da su ataque de sonambulismo. Se levanta como un robot, como un zombie, ingresa a la cocina, coge un arma, un cuchillo, sube al segundo piso, ingresa a la habitación de el primo y lo ataca felizmente. El primo reacciona y logra salvarse, pero de todas maneras lo agredió. El sonámbulo en esos momentos se despierta, reacciona y no recuerda lo que hizo, pero está en sus manos el cuchillo y la mano ensangrentada. Esta persona que tiene este trastorno del sueño, por las acciones que realizó, no lo puedo juzgar moralmente. ¿Por qué, profesor? Porque estaba fuera de sí. Su conciencia estaba nublada. No estaba lúcido, no estaba despierto, no se daba cuenta lo que estaba haciendo. La conciencia de sí es la capacidad que tenemos para reconocernos como actores de nuestros propios actos. Ojo, es la capacidad que tenemos para actuar con lucidez. Esta persona que sufre de sonambulismo estaba fuera de sí, actuando como un autómata. No tenía conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque su mente estaba nublada, estaba oscurecida. No estaba actuando con lucidez. Es más, ni recuerda lo que hizo. No se reconoce como actor de esos hechos. No tenía conciencia de sí. Por lo tanto, no lo puedo juzgar moralmente. La conciencia moral. Un niño de 3 años no está con su carrito. Su amigo, no te olvides que a los 3 años somos egocéntricos. Yo. Y el niño se deja gobernar por sus necesidades, por sus deseos. Nada. El amiguito le quita el carro y el niño le muerde la mano y se lo arranca. Mío, mío, y le muerde la mano, le saca sangre. La mamá del otro niño le dice, oye, qué malo es tu hijo. Qué malo es tu hijo. Mira, le ha mordido. Un niño de 3 años no es persona moral. No podemos juzgar sus conductas como buenas o malas, como justas o injustas. ¿Por qué? Porque un niño de 3 años no tiene conciencia moral.
¿Qué cosa es la conciencia moral? Es la capacidad que tenemos para diferenciar lo bueno de lo malo. Un niño de 3 años, por su desarrollo mental, todavía no entiende qué cosa es lo bueno y lo malo, qué cosa es lo correcto y lo incorrecto, qué cosa es lo justo y lo injusto. Todavía no entiende estos valores morales. Entonces, un niño de 3 años no tiene conciencia moral. Todavía no tiene la capacidad de entender, de diferenciar lo bueno de lo malo. Y 3, la característica más importante de la persona moral es la libertad. Ya la característica más importante de la persona moral es la libertad, es actuar de manera autónoma, según su propia decisión. Nadie te está obligando. Ya yo te juzgo a ti moralmente, porque ojo, nadie te obligó a hacerlo. Tú actuaste así libremente, en forma autónoma, fue tu voluntad. Tú sabes diferenciar lo bueno de lo malo, porque tienes conciencia moral, ya eres un joven. Pero sin embargo, decidiste hacer el mal y actuaste según tu propia voluntad en forma autónoma. Te juzgo moralmente. Tú eres una persona moral porque actuaste libremente. Mira, la libertad es la capacidad que poseemos para actuar según nuestra propia voluntad, actuar de manera autónoma, sin coacción, sin presión. Hay posibilidad de elegir y yo elijo el mal. Entonces te juzgo moralmente. Ejemplo, yo hago taxi, trabajo de amanecida, me detienen unos pasajeros y cuando suben al auto me amenazan con una pistola, un revólver que me ponen en la nuca y me obligan a ayudarlos a robar. Ya me llevan a establecimientos, a grifos y asaltan los grifos y yo tengo que huir con ellos, con mi carro, ¿no es cierto? ¡Pual! Los ayudo a huir y así asaltan varios grifos. Me golpean la cabeza, me sale sangre, quedo medio aturdido y se van. Coge el botín. Yo voy a la comisaría y asiento la denuncia. ¿Ya? A mí no me pueden juzgar moralmente. ¿Ya? La sociedad no puede despreciarme. Ya no, porque a mí no me pueden juzgar moralmente. ¿Por qué, profesor? Si usted tenía conciencia moral, usted sabía que estaba haciendo algo malo. Usted tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Además, profesor, usted estaba lúcido. Usted tenía conciencia de sí. Usted estaba consciente. Usted recuerda lo que hizo y reconoce que usted lo hizo. Tenía conciencia de sí. Y yo respondo, pero no tenía libertad. No he actuado de manera autónoma, según mi propia voluntad. No he podido decidir si hacerlo o no hacerlo. Tenía que hacerlo porque si no lo hacía, me mataba. No he decidido autónoma y libremente. Por lo tanto, no me puedes juzgar moralmente porque no he actuado libremente. Me han obligado a hacerlo. Y cuando ya no hay libertad, no hay persona moral. El soldado le obligan a disparar, tiene que disparar. Porque su superior le ha obligado, si no después lo acusan de traición a la patria. Él dispara, ojo, y no puedes juzgarlo moralmente porque no ha actuado libremente. La persona moral tiene 3
características: conciencia de sí, conciencia moral y la más importante, libertad. Ahora, inmoral versus amoral. Mira, empezamos con el inmoral. Ya empezamos con el inmoral. Es aquel que contraviene las normas de la moral y sabe que lo hace. O sea, tiene conciencia moral porque sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Y está actuando libremente, contraviene las normas de la moral y sabe que lo hace. Inmoral es quien se opone a todo acto moral. Por ejemplo, un juez que para imponer justicia, culpable o inocente, él recibe coimas en función al dinero que tú le das. Él va a establecer la sentencia a favor o contra el acusado. Si le das plata, inocente. Si no le das plata, culpable. Este juez está actuando de manera inmoral. Contraviene las normas de la moral, la justicia, la honradez, la honestidad. Contraviene las normas de la moral y sabe que lo hace. No tiene conciencia moral y está actuando libremente. Nadie le está obligando. Inmoral es quien se opone a todo acto. ¿Ya? Este juez está actuando de manera inmoral. Profe, y un amoral. Un amoral actúa sin conocer la moral y por lo tanto no sabe si obra mal o está obrando bien. Por ejemplo, la persona que sufre de trastornos del sueño, sonambulismo, ¿ya? Cuando en ese estado de ataque, sonambulismo, realiza acciones, ojo, no es persona moral. ¿Ya? Esa persona que sufre de sonambulismo es un amoral. En esos momentos está fuera de sí. No sabe si está obrando bien o está obrando mal, porque está fuera de sí. Un ejemplo más puntual. Un amoral es un ser humano que carece de moral. Mira, de manera más precisa. ¿Ya? Los sociópatas. ¿Ya? Hay una hermosa película, La Ciudad de Dios, que trata sobre las favelas en Brasil. Las favelas en Brasil. Niños de 8, 9, 10 años ya están asaltando. Son asesinos y asaltan con armas, cuchillos y revólveres. Entonces, estos hermanitos de 9 y 10 años de edad han vivido en un ambiente social completamente negativo. Delincuencia, prostitución, promiscuidad, sicariato, drogadicción, ¿no? Proxenetismo. Ha vivido en ese ambiente. Ojo, los padres delincuentes, hermanas, prostitutas, Dios mío, ha vivido en todo el barrio. Entonces, ellos no han interiorizado los valores morales, la justicia, la honestidad, la misericordia, la piedad, la clemencia, el respeto. Eso no lo han aprendido, porque estos valores se tienen que aprender, interiorizar, y la sociedad juega un rol fundamental, los canales de socialización, pero no han ido a la escuela. Entonces, 9, 10 años de edad están asaltando a una señora con el cuchillo y con el revólver. Le están quitando la cartera. La señora les dice: piedad, por favor, no me mate. Misericordia, clemencia. Los hermanitos se miran y ellos dicen: piedad, ¿qué cosa es eso?
Misericordia, ¿qué cosa es la misericordia? Clemencia. Oye, creo que la señora está hablando en otro idioma, dicen ellos, porque no entendemos. Le levantan el cuello y con el cuchillo fue la degollan y se van con la cartera viendo lo que encuentran dentro de la cartera, sin sentir ningún tipo de remordimientos. Estos sociópatas son amorales, son amorales. Actúan sin conocer la moral. No saben si obran mal o están obrando bien. Un amoral es un ser humano que carece de moral. ¿Ya? En este caso, estos sociópatas son amorales. Pregunta fija para el último examen. Inmoral versus amoral. Inmoral versus amoral. 4. Valores éticos fundamentales. ¿Cuáles son los valores éticos fundamentales? Ya aquí lo estamos solamente mencionando, por favor. Ya la dignidad. Ya es un valor ético fundamental. La dignidad. Este valor exige para el hombre, por el hecho de ser hombre, el máximo respeto. Ya lo opuesto a la dignidad es la humillación. El antivalor de la dignidad es la humillación. Ya, a mí me tienes que respetar por el hecho de ser humano. No me vas a tratar, no me vas a humillar. Ya trátame dignamente, con el respeto que se debe tratar por mi condición de ser humano. La solidaridad, la igualdad, ¿no? Es otro de los valores éticos fundamentales. La igualdad. Ojo, si yo soy un profesional y vienen mis clientes, a todos debo darles el mismo trato. No me interesa su posición económica. No me interesa el color de su piel. No me interesa sus creencias religiosas. No me interesa su opción sexual. A todos les debo dar el mismo trato. Igualdad. Todos se merecen las mismas oportunidades y los mismos derechos. Igualdad. La justicia, la libertad, la responsabilidad, la integridad, entre los valores éticos fundamentales. Ojo, me detengo un minutito en la integridad. Me detengo un minuto en la integridad, porque es muy importante. Decimos que una persona es íntegra cuando hay una unidad en ella y no muestra varias caras. O sea, en un lugar digo una cosa y estoy con otras personas y digo otra. No, o sea, tienes dos caras. ¿No es cierto? O sea, no eres íntegra, no eres una persona coherente. Cuando estoy con unos amigos, digo una cosa. Cuando estoy con otros, pues digo otra cosa. No hablo a las espaldas. La persona con integridad mantiene los mismos principios en todas las situaciones. Mantengo mis principios en todas las situaciones. Soy una persona íntegra. Estos son mis principios y los defiendo. No cambio de acuerdo a las circunstancias. No me acomodo de acuerdo a las circunstancias. Ese es el arribista, el que de acuerdo a las circunstancias va cambiando sus opiniones, va cambiando sus ideas, va cambiando sus principios. Se llama oportunista. Bueno, y en el Congreso, ¿no? Vemos que estos políticos tan fácilmente de un grupo político a otro. Cambian de camiseta,
de un día para otro. No hay integridad, no hay coherencia. Las personas íntegras hacen lo que predican. O sea, digo una cosa y lo cumplo. Tienen palabra. Fumar es malo, entonces yo no fumo. Hay que llegar temprano a las clases, entonces el profesor es el que llega temprano. Enseña con el ejemplo. Es una persona íntegra. Hacen lo que predican. No tienen eso que conocemos como doble moral. Para ser íntegros, cumplamos lo que prometemos y aprendamos a tener palabra. Ya aprendamos a tener palabra. Para ser personas coherentes, para ser personas íntegras. Y obviamente, tener la admiración de la sociedad. Teorías sobre la ética. Hasta acá, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Me confirman? ¿Se va Sí, entendiendo? profesor, todo claro. Continuamos. Teorías sobre la ética. Immanuel Kant ya es uno de los monstruos de la filosofía. Notable pensador alemán del siglo de las luces, ya del siglo XVIII, no el siglo de las luces, ya del siglo XVIII. Miren, teorías sobre la ética, ya teorías sobre la ética, por si acaso. Ya este tema sobre el bien y el mal, cómo debo comportarme, qué es lo que debo hacer, cuándo estoy obrando bien y cuándo estoy obrando mal. Este tema de la ética que estudia, reflexiona sobre la moral, ha sido abordado ya por los clásicos griegos. Ya ha sido abordado por los clásicos griegos, por favor. Pero acá vamos a revisar ya las teorías de las cuales pueden venir preguntas para el examen final. Lo bueno se basa en la búsqueda de la felicidad. Eudamonismo. Lo bueno se basa en la búsqueda de la felicidad. Demócrito y Aristóteles defendieron el eudaimonismo. Acá voy a corregir. Eudaimonismo. Un minutito, por favor. Y monismo. Ahora sí, ya, ahora sí. Miren, repetimos. Teorías sobre la ética. ¿Ya? Hay filósofos desde la antigüedad, tenemos a Demócrito y tenemos a Aristóteles, que defienden el eudaimonismo. El eudaimonismo. Cuando estamos obrando bien, cuando nuestras conductas se orientan hacia la búsqueda de la felicidad. Lo bueno es la felicidad. Lo malo es la infelicidad. El supremo bien a que el hombre debe aspirar es la eudomanía, o sea, el estado de alegría permanente. ¿Ya? Si la pregunta dice, corriente filosófica eudaimonismo, la respuesta es, lo bueno es la felicidad, lo malo la infelicidad. Lo bueno es siempre la búsqueda de la felicidad. Si eso te hace feliz, estás obrando bien. Si eso te hace infeliz, estás obrando mal. Eudaimonismo, no te olvides. El hedonismo, pregunta fija. Ya, el hedonismo, pregunta fija. ¿Quién defiende el hedonismo? Epicuro. Y se desprende del eudaimonismo.
Hedonismo. El deber y el bien se fundan en el placer. El mal es aquello que conduce al dolor. Epicuro, notable pensador romano. Lo bueno es el placer y lo malo el dolor. Ya, ojo, todo aquello que resulte placentero al espíritu es lo correcto. Y todo aquello que resulte doloroso al espíritu es lo malo. Si al obrar tú siempre te orientas hacia la búsqueda de lo placentero, entonces estás actuando bien. Pero si tus conductas se orientan hacia el dolor, entonces estás actuando mal. Lo bueno es aquello que resulta placentero al espíritu. Y lo malo, las conductas malas son aquellas que generan dolor, sufrimiento al espíritu. Ya, hedonismo. Lo bueno es el placer, lo malo el dolor. El estoicismo. El estoicismo. Por favor, pregunta fija. La felicidad está en no desear nada. La felicidad está en no desear nada, en llegar a una total ataraxia o indiferencia con el fin de conseguir el autocontrol y el equilibrio interior. Representantismo Zenón y Epicteto. Me explico, por favor, que puede ser también pregunta fija. Lo que actualmente se conoce como inteligencia emocional se basa en la filosofía estoica de Séneca, Zenón y Epicteto, lo que actualmente nosotros conocemos como inteligencia emocional. Vivir en armonía con la naturaleza, saber controlar nuestras emociones como un medio de alcanzar la felicidad. El estoico es una persona que logra conseguir el autocontrol y el equilibrio interior. De tal manera que, ojo, los excesos y las carencias, él no sufre porque él ha aprendido a controlar sus necesidades, a controlar sus emociones, a controlar sus deseos. Vive en un estado de ataraxia, de indiferencia ante los estímulos externos, ante las abundancias y no, él ha aprendido a vivir en una paz interior, en equilibrio emocional y armonía con la naturaleza. Estoicismo. Había un filósofo en la antigua Grecia, representante de la filosofía de los cínicos, Diógenes, ¿no? Él vivía en un barril, era suficiente para ser feliz, alejado de todo tipo de abundancia y riqueza, cosas superfluas creadas por la cultura. Él vivía dentro de un barril. Para él eso era suficiente para ser feliz. No estoicismo, no desear nada, llegar a una total ataraxia, una indiferencia con el fin de conseguir el dominio de nuestras emociones, de nuestras necesidades, y a vivir siempre en equilibrio con la naturaleza. Pregunta, por favor, pregunta fija. El utilitarismo, ya pregunta fija. No te vas a olvidar. Utilitarismo de Stuart Mills, y voy a agregar ya el fundador del utilitarismo, Bentham. Ya, Bentham, por favor. Ahí está.
No te olvides. Utilitarismo y formalismo. Pregunta fija. Siempre vienen preguntas sobre estas dos disciplinas. Ya de pasadita ya hemos explicado el eudaimonismo, el hedonismo y el estoicismo. Pero la fija es utilitarismo y formalismo. Lo explico en un par de minutos, por favor. El utilitarismo, la acción de vida, o sea, cómo debo actuar. Y la acción buena, lo que me dice la moral, es la que tiene consecuencias provechosas, útiles para la mayoría de la población. Para la mayoría de la población. La acción de vida y buena es la que tiene consecuencias provechosas, útiles para la mayoría de la comunidad. Si tus acciones son productivas, si tus conductas son provechosas, si tus comportamientos son útiles para la gran mayoría de tu comunidad, entonces tus conductas éticamente son las correctas. El utilitarismo considera que la moral está en función al rendimiento, a lo provechoso, a lo útil para la sociedad. Por ejemplo, si tú trabajas en mi empresa y eres un vendedor estrella, ojo, entonces eres, desde mi punto de vista, una buena persona para la sociedad, porque eres útil a la sociedad. Eres una persona productiva, eres una persona eficiente, eres una persona útil, eres una persona rentable, eres una persona buena, según el utilitarismo. Ahora, tú puedes ser una persona que agrede a la esposa, que agrede a los hijos, los tiene traumados, pero sin embargo, para mí eres una buena persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resultas útil a mi empresa. Resultas una persona productiva para la sociedad. Por eso eres una persona buena. Desde el punto de vista del utilitarismo. Ya desde el punto de vista del utilitarismo. Y por Stuart Mill. El utilitarismo se desarrolló en Inglaterra y dio origen en los Estados Unidos al pragmatismo. ¿Qué hacemos con los violadores? Castración química. Si al aplicar la castración química disminuye la cantidad de violadores, entonces en la práctica funcionó. Es útil, se acabó. Entonces eso es lo bueno. Fue útil porque disminuyó la cantidad de violaciones. Entonces, es bueno pues porque funcionó, ¿no? Eso es utilitarismo. La acción de vida y buena es la que tiene consecuencias provechosas y útiles. La acción de las autoridades del Estado fue buena desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque fue útil, porque fue provechoso para la gran mayoría de la población. Disminuyó la cantidad de violadores, violaciones, al aplicarse la castración química. El evolucionismo. Lo debido y lo bueno de la acción depende de la mayor o menor adaptación. Ojo, tú estás actuando bien cuando tus conductas son adaptativas a la sociedad y estás actuando mal cuando tus conductas son desadaptativas. Lo bueno es la adaptación y lo malo, comportamientos desadaptativos. El pandillaje son conductas desadaptativas, entonces son conductas malas porque están desadaptando a la sociedad, no se integran a ella, no se ajustan a ella.
Lo bueno es la adaptación, ajustarnos a la sociedad, a la realidad. Y lo malo, no adaptarnos. Y el formalismo, por favor, pregunta fija, Immanuel Kant. Ya, el formalismo, pregunta fija, Immanuel Kant. Ya, Kant en su libro Crítica de la razón práctica trata sobre la moral, trata sobre la ética. En su libro Crítica de la razón práctica trata sobre el problema de la moral, ya, la ética. A la ética se le conoce como una filosofía práctica. La ética es la parte de la filosofía más vinculada a lo práctico y operativo, porque tiene que ver con la conducta humana. ¿Cómo debemos comportarnos? Muy bien, mira, formalismo. No prescribe ninguna acción concreta. Ya, el formalismo no prescribe ninguna acción concreta. La acción debida es el deber. Lo bueno es obrar por el deber. No debe predominar en las personas lo que quiere hacer, sino lo que debe hacer. Imperativos categóricos. Me explico, por favor. Atención. Formalismo. Mira, en matemática, ¿no? Una ciencia formal, una fórmula matemática, formalismo. Si A es mayor que B y si B es mayor que C, por lo tanto, A tiene que ser mayor que C. Esa es una fórmula válida. Vale en toda época y en todo lugar. ¿Para quién? Para todos. Se llama transitividad. Profesor, ¿qué cosa es A? ¿Qué cosa es B? ¿Qué cosa es C? No necesita saber qué cosa es A. A puede ser una regla, puede ser una piedra, puede ser un zapato, pues no me interesa. Pero si A es mayor que B y si B es mayor que C, entonces A tiene que ser siempre mayor que C. Esta fórmula es correcta. Igualito a Kant. ¿Cuál es la fórmula correcta de la moral? El deber. Si tú cumples con tu deber, estás obrando bien. Y si no cumples con tu deber, estás obrando mal. Esa es la fórmula universal, que siempre va a ser correcta. Cumplir con el deber es lo bueno. Y no cumplir con tu deber es lo malo. Profesor, ¿y dónde está lo formal? Lo formal está en que Kant no te dice cuál es tu deber. La fórmula es el deber. Cumples con el deber, estás haciendo éticamente lo correcto. Y si no cumplo con mi deber, estás haciendo éticamente lo incorrecto. Profe, ¿cuál es mi deber? Bueno, ya cada cultura, ya cada época, ya cada sociedad, cada momento de la historia determinará cuál es el deber que nos toca cumplir. Y la razón también nos señalará. Pero Kant solamente señala la fórmula. Lo bueno es el deber y lo malo, no cumplirlo. No te dice cuál es tu deber, sino que lo bueno es el deber. Por eso se llama ética formalista. La matemática no te dice qué cosa es A, qué cosa es B, no, sino que te da la fórmula. Y esa fórmula siempre es correcta. Kant te da la fórmula. Lo correcto es siempre cumplir con el deber y lo malo, no cumplir. Como abogado, estás actuando bien si cumples con tu deber. ¿Y cuál es tu deber? Defender a tu cliente, sea un violador, sea un narcotraficante, sea un corrupto. Pero el deber del abogado es defender a su cliente. Ojo, si lo defiendes éticamente estás haciendo lo correcto, porque ese es tu deber. Ética formalista. Y algo que también viene en el examen es
Kant habla sobre los imperativos categóricos, por favor. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A tiene que ser mayor que C. Esa fórmula de manera universal siempre es correcta. ¿Cuál es el imperativo categórico? La fórmula que siempre va a ser correcta y que estamos obligados a cumplirla. El deber. El deber es el imperativo categórico. Es un concepto que se impone de manera universal. Es un concepto que se impone de manera universal, como lo bueno. Lo bueno es cumplir con tu deber y lo malo, no cumplirlo. Ese es un concepto universal, es un imperativo categórico que siempre se debe cumplir. Formalismo, Immanuel Kant, uno de los monstruos de la filosofía moderna. Muy bien, ojo, antes de ingresar a la antropología filosófica, por favor, ya quiero que revises unos minutitos las primeras 10 preguntas de la práctica 15. Las primeras 10 preguntas son sobre ética. Ya quiero que lo revises, por favor, unos minutitos y vayas marcando las claves. ¿Ya? Unos 5 minutitos para que ustedes participen, por favor. Vayan marcando las claves de las preguntas. De la 1
vamos a revisar las preguntas de la primera parte del tema que es la ética. Ya vamos a dictar las claves de las primeras 10 preguntas. Pregunta 1, a ver, por favor, rama de la filosofía que reflexiona sistemáticamente el problema de la moral. En la pregunta 1, marcamos la alternativa casa ética. Casa ética. Pregunta 2. Es el conjunto de normas, reglas, principios, valores y costumbres que rigen el comportamiento de los grupos humanos. Valores, costumbres, reglas, bueno, creadas por el Estado y la sociedad. Esto es la moral. Pregunta 2, casa, la moral. Ya, porque también la escuela, también la religión, que son poderes del Estado, ¿no es cierto? También influyen en la moral. Pregunta 3. Pregunta 3. Immanuel Kant propuso: actúa de forma tal que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Actúa de forma tal que la máxima de tu acción se convierta en ley universal, o sea, de manera universal. Lo correcto es el deber. ¿Ya? ¿Para quién es lo correcto el deber? Para todos, en forma universal. Es así. A esto Kant le llamó pregunta 3, alternativa. Casa, imperativo, categórico. Ya le llamó imperativo, categórico. 3 casa. Perdón, 3 barco, imperativo, categórico. 3 barco. Pregunta 4. La expresión: una acción es buena siempre y cuando produzca la mayor felicidad para el mayor número. Pertenece a la postura ética conocida utilitarista. Utilitarista. La expresión: una acción es buena siempre y cuando produzca la mayor felicidad para el mayor número. Pertenece a la postura ética conocida como utilitarista. Pregunta 5. Pregunta 5. Para ellos, el juicio moral no es bueno ni malo. Solo son expresiones de sentimientos. Esto lo vimos en la clase anterior sobre axiología, valores. La pregunta 5 es: emotivistas. Para ellos el juicio moral no es ni bueno ni malo. Los valores no existen, solo existen emociones. 5. Dado, emotivistas. 6. Postura ética que afirma: lo único que es bueno por sí mismo es lo que agrada al espíritu, lo que resulta placentero al espíritu, eso es lo bueno. Pregunta 6. Alternativa, avión, hedonismo. Lo único que es bueno por sí mismo es lo que agrada al espíritu, lo que resulta placentero al espíritu. Hedonismo. Pregunta 7. Afirman que los juicios morales son proposiciones, que la moralidad no es una ficción y que no hay derechos o propiedades morales irreductibles. Pregunta 7, alternativa casa, naturalismo. Naturalismo. 8. Considera que debemos cumplir con el deber por el deber mismo. Ya conocimos. Esta es una pregunta clásica que siempre se repite. Pregunta 8. Aristóteles. Perdón, repite. Aristóteles. Considera que debemos cumplir con el deber por el deber mismo. ¿Qué es lo bueno? Cumplir con el deber. Punto.
Ojo, ¿cuál es mi deber? No lo sé, porque mi ética es formalista. Esta es la fórmula de lo correcto, cumplir con el deber. Ya cada sociedad determinará cuál es el deber que debes cumplir, pero lo bueno universalmente es el deber. Esto fue planteado por Immanuel Kant. Immanuel Kant. Y la ética formalista. Ojo, Immanuel Kant. Ya, acá está. La acción de vida es el deber. Lo bueno es luchar por el deber. La acción de vida es el deber. Lo bueno es obrar por el deber. Ya, por favor, esta es una pregunta fija. Ya es una pregunta fija. 9. Éxito. Kant sostiene que la conciencia moral es una capacidad propia de la naturaleza humana y que la capacidad para juzgar lo bueno y lo malo de una conducta es propio de la razón humana. Ojo, la pregunta 9, dado innatismo. Alumnos, el innatismo es defendido desde los clásicos griegos Sócrates, Platón. El conocimiento ya está dentro. Lo que tenemos que hacer es solo recordarlo, pero el conocimiento ya lo tenemos dentro, ya nacemos con el conocimiento, con la verdad. Lo que pasa es que lo hemos olvidado y hay que recordarlo. Si ya nacemos con ideas, se llama innatismo. Para el innatismo ya nacemos con la moral. La conciencia moral es una capacidad propia de la naturaleza humana. Ya todos nacemos sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. A eso, ¿cómo se le llama? Innatismo. ¿Ya? A eso se le denomina innatismo. Pregunta 9. Alternativa dado. Pregunta 10. Condición de la conciencia moral mediante la cual está exenta de presiones que la desvíen de su reflexión autónoma. O sea, decidimos según nuestra propia voluntad. Decidimos en forma autónoma, sin presiones. A esto se le denomina libertad. Pregunta 10, libertad. ¿Ya? Ahora miren, antes de pasar, queridos alumnos, a las últimas preguntitas, hay que revisar brevemente la teoría. Antropología filosófica o problema del hombre. ¿Ya? Entonces, antropología filosófica. El término antropología filosófica, ¿ya? La antropología filosófica o problema del hombre fue fundada por Max Scheler. ¿Ya? La antropología filosófica fue fundada por Max Scheler. Es la disciplina filosófica que se encarga de interrogar acerca de la naturaleza del ser humano. Disciplina filosófica que se encarga de interrogar acerca de la naturaleza del ser humano. En este sentido, se dice que el hombre se pregunta por su propia esencia. La antropología filosófica gira en torno a investigar la esencia del hombre, su significado, la finalidad de su existencia, su posición en el cosmos, su origen, etc. ¿Quién es el fundador de esta disciplina filosófica? Max Scheler. Ya, Max Scheler. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Vamos a encontrar a través de la historia
distintas respuestas que han dado los filósofos a través del tiempo. Los temas que aborda la filosofía son trascendentales. ¿Por qué? Porque trascienden al tiempo. Trascienden al tiempo. La ciencia no puede responder estas preguntas trascendentales. Trascienden a la ciencia. La filosofía es un saber trascendental. Aborda temas que trascienden a la ciencia. Ojo, y que trascienden al tiempo. Pasarán 300 años y nos seguiremos planteando la misma inquietud. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Para qué vive el hombre? El hombre tiene ya un destino trazado y tiene que cumplirlo, o el hombre es el arquitecto de su propio destino y él va escribiendo su propia historia. Ante la pregunta, ¿qué es el hombre? Las respuestas más importantes que se han dado son las siguientes. El hombre es un ser racional. Ya René Descartes, ¿no? Padre de la filosofía moderna. No te olvides, Descartes es un matemático, filósofo, médico y físico francés. Pienso, luego existo. Creador de la duda metódica y considerado fundador de la filosofía moderna. Para Descartes, el hombre es un ser racional. Ya, el hombre es un ser racional. Alumnos, cuando hablemos de la esencia del hombre, Descartes, al igual que Platón, defienden el dualismo. Ya luego regresaremos a este tema. Con respecto a la esencia del hombre, Descartes, al igual que Platón, defienden el dualismo. ¿Ya? El hombre está constituido por materia e idea. Y estas dos realidades son independientes la una de la otra. Ya se llama dualismo. Para Aristóteles, el hombre es un animal político. Ya Aristóteles define al hombre como un animal político. Y a diferencia de Platón, que defiende el dualismo, el hombre está constituido de dos realidades, materia e idea. Son dos realidades que se unen momentáneamente y después se separan. Para Aristóteles, ojo, él defiende el monismo. Mono viene de uno. Para Aristóteles solo existe una realidad, que es la materia. Al mundo de la materia pertenece el cuerpo. Profe, ¿y el alma existe? Aristóteles responde sí, pero no existe independientemente del cuerpo. El alma, al igual que la idea, existe como propiedades. La idea existe como una propiedad de la materia y el alma existe como una propiedad del cuerpo. Pero ni la idea ni el alma son realidades independientes. La única realidad existente en el mundo es la materia. Al mundo de la materia pertenece el cuerpo y el cuerpo tiene una propiedad que es el alma. No puede estar jamás separada el alma del cuerpo y jamás el cuerpo puede tener vida sin alma. Aristóteles defiende la indivisibilidad entre el alma y el cuerpo vivo. Ya no te olvides, se opone al dualismo de Platón. Para Platón, cuando una persona muere, el alma es inmortal, se va al mundo de las ideas y el cuerpo, que es materia, sí se pudre y se consume, porque la materia es imperfecta. Para Platón, el cuerpo por un tiempo será la cárcel del alma. El alma entra al cuerpo como el piloto entra a una nave,
para guiarlo. Pero el alma ya existía antes de unirse al cuerpo. Eso es Platón, eso es dualismo. Descartes también acepta el dualismo de Platón. El alma, dice Descartes, se conecta al cuerpo a través de la glándula pineal. El alma se conecta al cuerpo a través de la glándula pineal. Pero el alma y el cuerpo son dos realidades independientes. Ya entonces no te olvides. Max Scheler, el fundador de la antropología filosófica, defiende al hombre como un ser espiritual. Ya defiende al hombre como un ser espiritual. Charles Darwin defiende al hombre. ¿Cómo define Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución? Define al hombre como un animal evolucionado. Ya define al hombre como un animal evolucionado. Al igual que Aristóteles, ya considera que el alma, la mente, es una propiedad del cuerpo. La mente aparece cuando el cuerpo alcanza un nivel superior de evolución. Para Carlos Marx, el hombre es un ser social. Ya define al hombre como un ser social. Nadie nace, aquí tenemos a Carlos Marx. Nadie nace siendo un ser humano. Uno tiene que adquirir la característica de ser humano al interactuar con otras personas. Al relacionarme socialmente me voy humanizando y voy adquiriendo mi esencia humana que me hace diferente a los animales. Al interactuar socialmente me voy volviendo un ser humano. Para Marx, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Al interactuar socialmente me voy convirtiendo en un ser humano. Carlos Marx, ¿qué es el hombre? Es un ser social. Ernesto Cassirer, pregunta fija. Ya, pregunta fija. Ernesto Cassirer. Introducción a una filosofía de la cultura. Ojo, Ernesto Cassirer, podríamos decir, define al hombre. ¿Qué es el hombre? Él responde, el hombre es un animal, perdón, el hombre es un animal cultural. El hombre es un animal cultural. En pocas palabras, es un animal simbólico. El arte es cultura, la filosofía es cultura, la ciencia es cultura, la religión es cultura, esos son símbolos. Me explico. Los animales viven en un mundo natural. No, viven en un mundo natural, la naturaleza. El hombre es un animal, pero que vive en un mundo artificial, que él ha creado, inventado a través de la cultura. El mundo de los símbolos. Voy a cruzar la pista y la luz del semáforo cambia de verde a roja. Es un símbolo, yo me detengo. El animal sigue caminando, yo me detengo. ¿Por qué? Porque es un símbolo que regula mi comportamiento. Yo comprendo el mensaje de la luz roja. En estas circunstancias, detenerse. En el carro voy a prender mi cigarro, pero veo ahí, ¿no es cierto?, que hay un cigarro con una X. Bueno, yo ya no prendo el cigarro porque eso ¿qué simboliza? ¿Qué me están comunicando? Prohibido fumar. O voy a un hospital, una persona no con el dedo entre una enfermera, su dedo entre los labios. Y entonces yo iba a contestar mi celular y significa silencio. El hombre es un animal simbólico. Vive en un mundo artificial de símbolos que él ha inventado a través de la cultura. Ernesto Cassirer, pregunta fija. Ante la pregunta ¿qué es el hombre? Él responde, es un animal simbólico.
Heidegger y Sartre son existencialistas. Ya para Heidegger el hombre es un ser para la muerte y para Sartre es una pasión inútil. Ojo, y me detengo acá un par de minutos. Thomas Hobbes, porque ha sido pregunta de examen final. Thomas Hobbes es un filósofo inglés, ya del siglo XVII. Escribe el Leviatán, su obra más importante, el Leviatán. Y según Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Ojo, ¿por qué me detengo acá? Porque ha sido pregunta fija. Ahí está. Ya, Thomas Hobbes. Ya no lo lees muy bien, pero yo te lo voy a leer, no te preocupes, por favor. Mira. Jacobo Rousseau, enciclopedista francés, considera que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿No? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Jacobo Rousseau, no te olvides. Pero antes, Thomas Hobbes había dicho de que el hombre por naturaleza es malo y la sociedad lo educa, o sea, al revés. Ya Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, considera que el hombre por naturaleza, el hombre nace malo y es la sociedad quien lo educa y lo intenta transformarlo en bueno. Thomas Hobbes nos dice que el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad trata de corregirlo a su modo, a través de la educación y de las normas. Porque si nos dejamos arrastrar por nuestros instintos, vamos a obrar mal. El hombre es malo por naturaleza, la sociedad lo educa. Jacobo Rousseau, lo contrario. El hombre es bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Dos posturas opuestas que quiero que no olvides. La de Thomas Hobbes y la de Jacobo Rousseau. Para Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Y para Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Ya? Antes de ver la esencia del hombre, por favor, esto de acá muy breve, ya porque es un tema que ya nosotros conocemos. ¿Cuál es su origen? ¿Ya? ¿Cuál es su origen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ante la pregunta sobre el origen del hombre, hay dos respuestas. Teoría de la creación versus teoría de la evolución. Son las dos respuestas que se han dado a través de la historia. La teoría de la creación es defendida por la religión. Ya, es defendida por la religión. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Son pensadores cristianos que defienden la teoría de la creación. Y también tenemos a Carlos de Linneo. ¿Ya? A Carlos de Linneo. Ya no es un religioso, pero también comparte la teoría de la creación. Mira, y acá quiero sintetizar lo que dice la teoría de la creación, por favor. La existencia de los seres vivos se debe a una creación especial. La existencia de los seres vivos se debe a una creación especial. ¿Cuáles son las características del creador? Bueno, son variables. Eso depende de la visión mística que se tenga. ¿No es cierto? La mitología, la religión occidental, la religión oriental. Bueno, las características del agente creador varían, pero el creacionismo dice que la existencia de los seres vivos se debe a una creación especial. Toda creación es a partir de la nada y la evolución no puede darse
pues todas las especies están en permanente reposo, como al inicio de la creación. El creacionismo defiende el fijismo. O sea, las cosas no evolucionan, las cosas no cambian, las cosas son fijas. Así como ahora conocemos al hombre, posición erecta al caminar, uso de la mano como órgano de aprehensión, el tamaño y peso de su cerebro, sus órganos de los sentidos, el lenguaje, la conciencia, así el hombre siempre ha existido, porque así fue creado. Y no evoluciona, no cambia, porque así fue desde un inicio y así será hasta el final. El creacionismo defiende el fijismo. La conciencia humana, que es la característica psíquica más superior del hombre, la conciencia humana es un atributo que debemos a Dios. Ya nos crearon con conciencia. Y la conciencia es más relevante, más importante que la materia, porque la conciencia guía a nuestra conducta. Ya, esto es teoría de la creación. Y la teoría de la evolución lo conocemos, defendido por Lamarck, defendido por Charles Darwin, defendido por Federico Engels, defendido por la ciencia en general. Teoría de la evolución. El hombre ha surgido como producto. Se considera al hombre como una especie incluida dentro del orden zoológico de los animales. Tales como las otras especies, ha surgido unas de otras. La conversión de primate en ser humano ha sido determinada por el trabajo. ¿Ya? Teoría de la evolución. Por favor, la teoría de la evolución no niega la existencia de la conciencia. Lo que pasa es que la conciencia es una propiedad del cerebro. Y esa propiedad apareció en el cerebro a partir de la evolución, ¿no? A partir de miles de millones de años de evolución. Es que van apareciendo nuevas propiedades, como por ejemplo la conciencia. Y finalmente, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es su esencia? ¿Ya? Por favor, solo lo menciono brevemente porque el tiempo no. ¿Cuál es su esencia? El espíritu y el dualismo. No te olvides que el dualismo es defendido por Platón y Descartes. ¿Cuál es la esencia del hombre? La materia y la idea. La esencia del hombre es el cuerpo y el espíritu. ¿Ya? El cuerpo es una realidad independiente del espíritu. El cuerpo pertenece al mundo de la materia y la materia es una realidad. El alma pertenece al mundo de las ideas y las ideas es otra realidad. En el hombre, la materia y la idea se conectan por un tiempo. Llegada la muerte, se vuelven a separar. Eso es lo que plantea Platón y Descartes. El alma ya existe antes de unirse al cuerpo. Y cuando ingresa al cuerpo es para guiarlo por un tiempo. O durante ese tiempo, el cuerpo será la cárcel del alma. Es lo que señala Platón. Llegada la muerte, se separa el alma del cuerpo. Dualismo. El espiritualismo es defendido por las ciencias sociales, por las ciencias humanas. Defensor del espiritualismo, Max Scheler. Las características espirituales del hombre. Las características espirituales del hombre que lo definen en su esencia son la conciencia. Los animales no tienen conciencia, porque la conciencia es una propiedad del espíritu. Y la conciencia define al hombre en su esencia. El lenguaje, la libertad,
la capacidad de transformar la realidad. Son características espirituales que definen al hombre en su esencia, lo hacen un ser único, singular, distinto de los demás. El espiritualismo. Mientras que para el naturalismo lo esencial del hombre son sus características naturales. Lento proceso de maduración. Esto es lo que diferencia al hombre de otros animales. El hombre ha evolucionado más y presenta estas características naturales propias y singulares de él, que lo definen en su esencia. Al desplazarse. Uso de la mano como órgano de prehensión. Cerebro grande. Órganos de fonación. Bueno, esto lo defiende el naturalismo con Darwin, Nietzsche, Engels. Y acá, por favor, ya acá, solo para concluir, un minutito nada más, pregunta fija, minuto final para dictarte las claves, el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Ya, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, por favor. El tema principal del hombre, el tema principal de la filosofía es la existencia del hombre. ¿Para qué existimos? Encontrarle un sentido a nuestra existencia. Ese es el tema principal del filosofar, la existencia. Antes de discutir sobre nuestra esencia, somos seres espirituales, somos seres naturales. Antes de discutir sobre nuestra esencia, debemos discutir sobre nuestra existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Existencialismo. Y el existencialismo señala que el hombre es un ser libre. Esto lo angustia y es un ser finito. Toma conciencia en algún momento que es un ser para la muerte, que su existencia es finita, pasajera. La libertad y el darse cuenta que es un ser para la muerte le genera angustia, pero le permite empezar a filosofar sobre qué sentido tiene su existencia. Jean-Paul Sartre, existencialismo. Y el filósofo español define al hombre como un ser que produce y transforma, un productor y transformador universal. Ya te dicto las claves antes que el tiempo nos gane, por favor. Pregunta 11. Ya. Las claves. Pregunta 11. Alternativa avión. 11 avión. Pregunta 12. Éxito. 12. Perdón. 12 barco. Evolucionismo. 12 barco. Evolucionismo. 13 dado. 13 dado. Espiritualismo. 14 éxito. Ortega y Gasset. 14 éxito. Ortega y Gasset. 15 dado. Existencialismo. 15 dado. Existencialismo. Casa. Aristóteles. 16 casa. Aristóteles. 17 éxito. Ernesto Cassirer. 17 éxito. Barco, humanismo. 18 barco, humanismo. 19 casa, Jacobo Rousseau. 19 casa, Jacobo Rousseau. Y la pregunta 20, Tomás Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Pregunta fija para el examen final. Voy a registrar la asistencia. Ya un minutito, voy a registrar su asistencia, por favor. Descargar la lista de asistencia.
Se está descargando. Listo, ya hemos descargado entonces la asistencia alumnos. Hemos con esta clase cerrado este ciclo súper intensivo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mucha fuerza. Ojalá poder alcanzar nuestro objetivo. Nos estaremos encontrando posiblemente ya en otro momento, de repente ya en la universidad. Si no es así, seguir adelante, ojo, seguir intentándolo. Que la suerte nos acompañe. Un fuerte abrazo, ha sido un gusto. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Gracias.